Bienvenidos a esta sesión del mes de marzo de nuestro seminario de Antropología de la Música y de Musicología en México. Le damos la bienvenida a la doctora Ana María Fernández Poncela. Ella es del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene un currículum además de extenso, y le agradecemos la manera en que lo tiene a la disposición en su página, cosa que pues, no todos los académicos los vemos con esa actitud. Le agradecemos en particular. Como parte de su currículum, simplemente me permito referir algunas de las líneas de investigación. Participación y cultura política en general y de hombres, mujeres, adultos y jóvenes en infancia. Otra línea es cultura popular, lenguaje y narrativas sociales, cuentos, leyendas, refranes, canciones, rumores y chistes, que en algún sentido pues es respecto de lo cual nos compartirá el día de hoy sus reflexiones. Otra línea es religiosidad popular, otra antropología y género, patrimonio cultural y turismo, imaginarios, representaciones sociales y memoria colectiva, discursos y prácticas, emociones, cultura y sociedad, relaciones de género, y una línea más, nuevas miradas, renovadas metodologías y antiguos saberes, educación emocional e investigación con el corazón. Entonces, pues le damos la palabra agradeciéndole el que haya accedido a compartir con nosotros esta tarde sus experiencias. Les recuerdo en general la dinámica que hemos llevado en el seminario. Más o menos la mitad del tiempo, 1 hora y fracción, lo dedicamos a la exposición del académico. Tomamos un breve receso para después tener un intercambio de comentarios, preguntas entre los asistentes y la doctora. Pues sin más, Ana María, por favor. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Y cuando venía ahorita en el camino, estaba pensando que lo que les voy a presentar básicamente se fundamenta en 3 puntos centrales. 1, la importancia de la música en nuestras vidas. La importancia de la música, que ustedes saben más que yo, ¿no? De música, porque son los expertos y las expertas, en la cuestión que tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, pues todo el mundo aconseja, no sé, a Bach o a Mozart, sobre todo en los embarazos o con los bebés, los Beatles. Bueno, hay un montón de estudios sobre las emociones que provocan determinadas canciones, ya sean antiguas o actuales, y eso es muy importante. Quizás no lo hemos estudiado o no se ha difundido suficientemente, y podemos escuchar música que nos rompe el cerebro, como algunas músicas actuales de grupos juveniles, y nos rompe el cerebro realmente físicamente si nos pusieran los electrodos, si nos pusieran, ¿cómo se llama cuando se ven las, cómo? Eso que se ve tu cerebro con manchas de colores, y entonces pues realmente ve como hay una afectación física, imagínense ya emocional, energética, personal, ¿no? Entonces, en primer lugar, la importancia de la música para la vida y como creación humana, para lo bueno y para lo malo, por decirlo de forma vulgar, ¿no? O para entendernos. En segundo lugar, la importancia, que eso ya ha sido sí, muy estudiado, del discurso y de la palabra, el poder de la palabra, que a veces se nos olvida, ¿no? Nos dicen una palabra, sobre todo en nuestra infancia, y nos dejan marcados de por vida, para bien o para mal. Y luego ya el psicólogo de adultos nos descifrará qué programa nos ha imprimido en nuestra mente infantil, ¿no? Y de eso sí que hay muchos trabajos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del análisis del discurso, o Teun Van Dijk, como habla de que el discurso es un acto social, o como la corriente de la pragmática, Searle, Austin, etcétera, habla que hacemos cosas con las palabras, y que las palabras son actos. O sea, más allá de un acto, la palabra también es un acto físico de una acción, la palabra también es un acto.
y el pensamiento, las últimas corrientes, la mística antigua y las últimas corrientes de neurociencia nos dicen que las palabras nos marcan totalmente, y no solo las palabras dichas y expresadas, sino las pensadas, ¿no? Y ya en tercer lugar, la influencia, cómo nos influenciamos mutuamente a nivel emocional, a nivel personal, a nivel energético, y obviamente como la música y las emociones tienen esa repercusión, pues estamos retroalimentándonos emocionalmente, ¿no? Si alguien llega aquí y cuenta algo muy terrible, pues a lo mejor nos ponemos tristes por las neuronas espejos y lo queremos ver científicamente y no solamente a nivel de sensación corporal, ¿no? Y entonces es muy importante todo eso. Todas esas tres cosas, la música, la palabra y la influencia mutua emocional, tienen que ver con la canción y con la canción infantil popular tradicional, que es lo que decidí hoy exponer aquí, ¿no? Entonces, bien. Tiene aquí la banda de Tlayacapan en diferentes momentos de su historia, ¿no? Que canta canciones de adulto. Bien, la música y las emociones están ligadas inexorablemente y de hecho, pues el lenguaje musical es posiblemente anterior a la palabra o al, entre comillas, la cognición, lo intelectual o la palabra o el razonamiento, ¿no? Y las canciones combinan música y letra. O sea, lo que trabajo más que nada es letra, ¿no? Y ustedes me pueden ilustrar qué tanto influye la música de las canciones, ¿no? Y bueno, la música mueve y conmueve, y la segunda de alguna manera nos dicta o de alguna manera nos programa, sobre todo pensando en infantes, ¿no? Yo creo que también en adultos, pero obviamente en infantes de alguna manera nos programa cierto discurso, cierta reproducción de ciertas ideas o cierto cambio o transición a otras ideas, ¿no? Y la música y la palabra, o sea, la canción, tienen que ver con emoción, y todo el mundo sabemos que emoción, si lo queremos ver etimológicamente, viene del latín movere, que quiere decir movimiento, y la emoción es el pegamento de la memoria. De hecho, en la amígdala, si lo queremos ver científicamente, las emociones y la memoria están en el mismo lugar del cerebro. Yo creo que todo está en todas partes de las neuronas y que tenemos neuronas en el cuerpo. De hecho, tenemos neuronas muy importantes en el corazón y en el estómago, no solo en el cerebro, como creíamos desde siempre. Y no solo no se mueren, bueno, se mueren algunas, pero otras se reproducen, ¿no? Como antes que nos decían, no, pues si matas no sé cuántas neuronas, ya después te van a quedar menos. La plasticidad actualmente del cerebro es impresionante, ¿no? Entonces, toda esta historia es para ver la importancia de la canción infantil en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿no? O de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Bueno, son importantes, colaboran en el desarrollo neuronal y psicomotriz, socializan en el discurso verbal y musical, cultural y psicológico, parte de la socialización infantil. Una parte del trabajo que no voy a traer aquí es como muchas canciones tradicionales hablan de la guerra, de lo importante de los soldados, incluso tienen marchas, ¿no? Entonces es como una loa a la guerra que se canta a los niños que ni se enteran del que va el asunto, ¿no? O hablan de la importancia de los reyes, las reinas y las princesas y los príncipes, también en una edad donde obviamente eso es como figura de autoridad equivalente al padre, pero no, obviamente no, todavía hasta la adolescencia no se crean hasta los 9, 10 años y sobre todo en la adolescencia no se crean las ideas políticas abstractas que después mantenemos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, ya desde chiquitos nos cantan esas canciones, sobre todo la canción tradicional. Ahora ya todo está cambiando, ¿no? Y bueno, es una parte de la socialización infantil. Reproducen concepciones sociales con tonos emocionales, esto lo subrayo, y para el desarrollo sentimental del infante y obviamente como personas adultas, ¿no? También la música beneficia en muchas cosas, sobre todo en los primeros años, ¿no? Lo que tiene que ver con lo psicomotriz, el cuerpo, los movimientos, etcétera, ¿no? Incluso en algunas letras se aprenden ciertas palabras o ciertos conceptos, ¿no? Sobre todo a base de repetir en el juego lúdico de la canción.
Se experimentan emociones, se viven de forma, es una forma vivencial y espontánea. En general produce placer y satisfacción. Ahora vamos a ver la otra cara. Empezamos con lo bueno, seguiremos con algo más tenebroso. Y hace que el cerebro del infante se desarrolle cognitivamente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Muchas canciones que se cantan en grupo, en corro, en ciertos juegos, también tiene que ver con la socialización y la convivencia, ¿no? Entonces es importante en el desarrollo afectivo y en el compartir de niños y niñas con los maestros, en las actividades musicales, ejercitar destrezas, etcétera, ¿no? Y bueno, supongo, y si no les pido que hagan un ejercicio en voz baja, si quieren lo compartimos al rato, de alguna canción infantil que de alguna manera, por alguna razón, todavía estén recordando o recuerden de vez en cuando, o el recordarla les produzca cierta emoción, sea la que sea esa emoción, ¿no? Entonces es como un ejercicio que pueden hacer ustedes para ver la importancia y la repercusión que tuvo, aunque no consciente, sí inconscientemente. Y esto es algo a subrayar. Supuestamente si tuviéramos, o sea, el consciente es como la punta del iceberg que solo se ve, y el resto, que es todo lo grueso, es todo nuestro inconsciente, para bien o para mal, de cada uno de nosotras, en nuestras vidas y todas nuestras vidas. Y de vez en cuando nos van saliendo cositas y dijimos, ¡ah! ¿De dónde ha salido eso? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, Einstein y varias personas dicen, hay diferencia entre que solo utilizamos el 5 o el 10% de nuestro cerebro. Eso es lo que dicen, ¿no? Hay gente que dice en las nuevas corrientes que utilizamos mucho más. No importa, en todo caso hay mucho que sí no utilizamos, y la parte inconsciente es abrumadoramente superior a la consciente, ¿no? Entonces ahí se quedan muchos mensajes grabados que en algún momento son como programas que en algún momento salen, consciente o inconscientemente también, ¿no? Bien, también es importante el hecho de que cuando el niño o la niña se educa en la parte musical, pues tiene más capacidades matemáticas, muchas más destrezas para idiomas, etcétera. Entonces es muy positivo en este sentido. La música, hablo solo ahora de la música, no de la letra, ¿no? Y bien, aquí les traigo 10 beneficios de la música. Luego voy a centrarme en otros 10 que creo como más correctos, pero con todo lo que tiene que ver con memoria. De hecho, si leen estos beneficios de la música, son prácticamente los mismos beneficios que nos trae la risa en la enseñanza-aprendizaje. Entonces es como muy curioso. Tanto la risa, el humor y la risa, como la música, tienen muchas virtudes, pues para la vida en general y la enseñanza-aprendizaje en particular, si lo queremos ver en ese punto, ¿no? Entonces la música tiene beneficios para la memoria, la atención, la conservación, estimula la inteligencia, la habilidad de resolver problemas matemáticos, como les acabo de decir, la manera de expresar sentimientos y emociones, de favorecer lo que ahora hablamos de inteligencia emocional, que no es nada más que conocer nuestras emociones, las del prójimo, y gestionarlas, aunque la palabra gestionar no me gusta, pero es la que se utiliza de alguna manera en la actualidad. Fortalece el aprendizaje, mejora el lenguaje, nos hacemos personas más sociables, y la convivencia y el interactuar, sobre todo en las primeras edades de la infancia, desarrolla la creatividad, que eso es fundamental, ¿no? Lo que podemos hablar del pensamiento lateral o el pensamiento divergente, otro pensamiento que no sea el de que nos han enseñado, o por lo menos en mi generación, perdón, aquí a lo mejor hay más jóvenes, ¿no? De la racionalización del cerebro de la parte izquierda, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Edgar Morin, creo que está en el libro de Aprender a Aprender, el pensamiento complejo. Habla de la racionalidad y la racionalización. La racionalidad es intentar utilizar el pensamiento como reflexivo, y la racionalización es el argumento por el argumento para ganar la discusión, que es lo que nos enseñan a veces en algunas universidades. Hablo solo de la mía, no de esta.
Bien, bueno, luego sí se combina con el baile, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, desarrollo muscular, de los sentidos, etcétera, ¿no? Hace que recordemos, que imaginemos, enriquece el intelecto. Pues se puede decir que, como dice aquí en el punto 9, estimula el desarrollo integral del niño y el actuar sobre todas las áreas del desarrollo en general. Aprender rutinas, crear asociaciones con la música, realizar actividades, etcétera, ¿no? Entonces, la música se graba, como les decía, en el inconsciente, y de hecho todo lo visto, olido, sentido, escuchado y en el tacto también, ¿no? Queda en nuestra vida o en el inconsciente, consciente o inconscientemente, ¿no? Y pues entonces imaginen todas las letras de todas las canciones que hemos cantado durante toda nuestra infancia. Una vez, hace como 4 o 5 años, en Uruguay se discutió una ley sobre reformar la letra de las canciones infantiles que fueran sexistas o machistas, que son en general, y que fueran violentas en el sentido de incentivar el maltrato que ahorita vamos a ver, el maltrato infantil. Y entonces me preguntaban y yo decía, bueno, pues digo, no sé, o sea, no, cada quien hace lo que quiere, pero pues se van a quedar sin canciones infantiles, ¿no? Y entonces era un programa de radio, una entrevista, y después había los spots esos que ponen en internet, y entonces decían, no me quiten tal canción porque es mi infancia. Y es cierto, o sea, podemos ver que son sexistas, pero es la canción de nuestra infancia. ¿Cómo alguien por una ley me va a cambiar la canción de mi infancia? Me cambia mi identidad. Otra cosa es que sí seamos conscientes de lo que cantamos, y si no nos gusta no lo cantemos ni a alumnos ni a hijos, ¿no? Obviamente. Pero así como que por ley me cambien las letras de todas las canciones de mi infancia, pues es como muy... Creo que no se aprobó, no sé cómo acabó el asunto, pero no se aprobó. Pero es suena a broma, fue real, pero es como para ver qué letras de la canción tradicional y popular estamos cantando. Y ahora la canción de adultos en la actualidad no ha cambiado tanto, ¿eh? En la infantil creo que sí, o eso espero, ¿no? Bien, y solo una anécdota, escribí en el 2005, o se publicó en el 2005, un libro sobre las letras en la canción infantil, y la verdad, sinceramente, lo escribí porque mi hija muy pequeña empezó a cantar 2 canciones que me dije, wow. Entonces, una de las canciones es 3 eran 3, las hijas de Elena, 3 eran 3 y ninguna era buena. Y yo digo, ¿y quién te ha enseñado eso? Mi abuela, o sea, mi mamá. Y la otra canción que le encantaba es Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita que sepa limpiar, fregar, bueno, todo, ¿no? Y yo, ¿y quién te ha enseñado eso? Mi abuela, su abuela paterna. Entonces dije, no, por Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no le cantaba esas canciones, en mi ambiente las canciones que les ponía no eran esas, en la escuela creo que tampoco, pero pues ahí llegaban las abuelas a cantarle las canciones de su época. Entonces dije, obviamente un niño y una niña tiene más influencias que la canción de la abuela. Tiene un montón de canciones en la escuela que cada vez están mejorando en cuanto a la letra, y vive un montón de cosas, pero es como decir, wow, ¿no? ¿Qué letras estamos cantando a nuestros hijos? Y cuando yo las cantaba, pues yo estaba feliz. O sea, ni me enteraba de lo que decía la letra, y cuando las oí en mi hija me di cuenta, no, qué barbaridad, ¿no? Y ahí, a raíz de esa anécdota personal, empecé a interesarme por el tema. Bien, y bueno, dicen que también hacemos cosas con las palabras, o que las palabras son actos sociales, como tienen que ver varias corrientes lingüísticas, ¿no? Obviamente, aunque aquí nos vamos a centrar en ciertas letras que podríamos decir problemáticas o que no son tan adecuadas, en principio desde lo políticamente correcto en la sociedad actual podríamos decir que no son tan adecuadas para la infancia, no quiere decir que no haya canciones en la actualidad más adecuadas para la infancia, como por ejemplo una que vamos a escuchar, que habla sobre emociones, porque todas las canciones nos van a pegar en el sentido emocional, sobre todo estamos hablando de niños. Entonces vamos a escuchar un poquito una canción, pero esta es actual, no de las que voy a traer ahora, pero para ver
y para consolarnos que hay para todos los gustos, ¿no? Esta es una canción más actual que va describiendo las emociones para que los niños y las niñas se den cuenta. Si quieren bailar, pueden. No, no. Ya las penas van a venir luego. Hay varios ejemplos, pero esta es la que más me gusta porque es como muy didáctica en el sentido que cuando la escuchen vean qué emoción sienten y como muy descriptiva de las diferentes emociones. No sé si han visto la película Intensamente. Bueno, yo creo que hay muchas críticas, todo el mundo la critica, yo la considero genial, porque es realmente, al margen de que sea muy, a lo mejor, de la neurociencia, de cómo nos explican que cómo están las emociones en el cerebro, pero realmente si lo traduces a cómo la sentimos, y visto desde un niño o una niña, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, como vemos en la actualidad hay canciones para todos los gustos, cada vez hay una corriente más humanizada o sensible en trabajar, en tener cuidado en las letras. Creo que también las músicas ahí me ayudan porque no sé, pero en las letras de la canción infantil. No obstante, paralelo a esto, seguimos cantando o siguen cantando canciones tradicionales con letras menos políticamente correctas, ¿no? Estas son las que vamos a ver aquí. Bien, musicaterapia, también todo el mundo conocemos la importancia de la musicaterapia que ha estado como muy estudiada en los últimos años, ¿no? Y bueno, la música y las emociones, ¿sí se lee o no se lee? Sí. Entonces, estas sí son varios puntos de los beneficios de la música y las emociones que me gusta mucho cómo están descritos, ¿no? Nos ayudan al desarrollo psíquico y emocional, proporcionando cierto equilibrio en el bienestar o felicidad, si lo queremos ver así, ¿no? Es un arte y una ciencia, un lenguaje universal, la música. Es un medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona. Puede transmitir diferentes estados de ánimo y emociones que liberan la función tanto emocional como afectiva e intelectual, ¿no? Entonces, como les decía antes, también ayuda al desarrollo cognitivo y al aprendizaje. Desarrolla la sensibilidad, la creatividad, la capacidad abstracta o el análisis, nos incita a descubrir nuestro propio mundo interior, la comunicación con las otras personas, la captación del mundo que nos rodea, la rearmonización del estado de ánimo y los sentimientos, a desarrollar una conducta musical de escucha, disciplinar la mente o calmarla, ¿no? Para quien tenga la loca de la casa, como decía Sor Juana, muy activa, ¿no?
o a lo mejor activarla quien la tiene menos activa, ¿no? O sea, ya cada quien, ¿no? Y en función del tipo de música, obviamente, ¿no? Forjar hábitos de atención, respeto, agudizar como también la atención y la concentración, todo lo que tiene que ver con lo psicomotor, con la actividad motriz infantil en este caso, ¿no? Y provocando situaciones de alegría e integración, obviamente depende qué tipo de música, de música y de letra, obviamente, ¿no? Estimula las capacidades de abstracción y al desarrollo de los aprendizajes matemáticos. Bien, básicamente es esto, ¿no? Bien, sin embargo, como les decía, las letras de muchas canciones de nuestra infancia y de algunas que todavía están cantándose, las letras, repito, no son tan benéficas como la musicoterapia o algunas canciones infantiles más actuales y más adecuadas, ¿no? Para empezar, en las canciones de cuna, algunas son terroríficas. Claro, todo el mundo dice, no, pues es que el bebé no entiende, y lo cantas con movimientos, abrazándole, pero pues es que vienen de viejas canciones de adultos que eran espantos para espantar gente y las convirtieron en canción de nana o canción de arrullo. Y ahora, bueno, no sé si todo el mundo las canta, pero durante mucho tiempo las hemos cantado, las han cantado a los niños sin darse cuenta de la letra, de lo terrible que es, ¿no? De alguna manera era como decían como para espantar a los malos espíritus en otras épocas y se han ido repitiendo hasta la actualidad, ¿no? Entonces hay canciones de cuna o de arroyo donde se habla, cada país tenemos nuestros espantos o nuestros seres reales o imaginarios, cada quien lo vea como quiera, pero que aparentemente como cultura en nuestro imaginario social o nuestro universo simbólico de cada cultura nos espanta, ¿no? Aquí se habla del nahual, en España se habla del coco, en diferentes nacionalidades de España tienen diferentes animales o diferentes seres extraordinarios, lo mismo que aquí en diferentes regiones hay diferentes, pero todo es seres aparentemente asustaniños que se cantan la canción de nana cuando supuestamente el niño no entiende la letra, pero que se canta, ¿no? Entonces, bueno, desde el coco, por ejemplo, sí pueden leer, ¿verdad? Sí, sí. Desde el coco en canciones españolas, el lobo, la loba en otras canciones, el bu, que también es como un personaje espantaniños, la cucamora también, que quedó de épocas antiguas en España. Entonces es como, pues sí es cierto, no entienden, pero se siguen cantando esas canciones con esas letras, ¿no? Bueno, ahora ya con internet nada espanta, ¿no? Y con la violencia que ven en la tele van a reírse del coco y del nahual, pero en otras épocas pues tenía sus respetos, ¿no? Entonces, bueno, el coyote, el guajolote, el nahual, perdón, está mal escrito. O sea, todos los seres así que espantan se cantan en la canción de cuna, arrullando al niño para que se duerma. Y se duerme afortunadamente, ¿no? Perdón, ¿ya lo pasé rápido? Está bien. ¿Sí? Bueno, me dicen sí. Pues el lobo, la loba, la vaca, el coco. Las ilustraciones que he puesto, ninguna tiene que ver con el tema porque no hay ilustraciones, todas son bonitas sobre la música, pero bueno, así se compagina lo feo de la letra con lo bonito de la música, ¿no? Entonces, desde vendrá el ratón o... Bueno, aquí ya empieza algunas canciones... a ver, perdón. Bien, aquí empiezan algunas canciones donde se espanta al niño amenazando lo que va a venir el ratón o el coco, lo que sea, y ya también se empieza a hablar de violencia o lo que actualmente consideramos violencia y es como pues nos han educado o se educaban generaciones anteriores, ¿no? A gritos y a golpes, ¿no? Y es curioso como ya en la canción, ¿no? En alguna canción de cuna
o alguna nana o canción de arrullo, y luego en la canción infantil ya que cantamos ya como niños y niñas, la violencia de alguna manera, la violencia totalmente se... Ah, gracias, sí. Gracias. La violencia, la justificación de la educación o crianza infantil a través del golpe y del maltrato es como lo más normal del mundo, ¿no? Pues aquí seguimos con las amenazas en la canción de Arrullo, que más que de arrullos, de desvelos, si se enterasen de lo que les estamos amenazando, ¿no? Y ya en la canción infantil siguen los espantos, o sea, se habla incluso en canciones de Cricri o canciones como más actuales de alguna manera, o sea, tradicionales, pero no de la época medieval, ¿no? O que hayan venido de otros siglos, ¿no? Pues de hablar de esqueletos, de fantasmas, del demonio. Entonces, de seres que aparentemente y en principio nos causarían susto más que tranquilizar, cuando las canciones muchas pretenden tranquilizar, ¿no? Y se cantan alegremente, como por ejemplo el patio de mi casa, ¿no? Pues como tranquilamente, como si... Y como les decía, junto a estos seres que son asustaniños, ya empiezan a hablar de golpes, de pellizcos, de ciertas cuestiones que tienen que ver con el maltrato, ¿no? Como parte de naturalizar lo que en otras épocas también era natural, ¿no? Y ya llega un momento en que varias canciones, no canción de arrullos o nanas, sino ya canción infantiles que se cantan ya a cierta edad, se habla directamente de la canción infantil. Para empezar, se empieza a hablar de cómo maltratar a animales y cómo golpear o matar animales. Y después ya se llega al propio niño o niña, ¿no? Entonces, por ejemplo, los patitos, ¿no? La mamá enfadada le quiso pegar y el pobre patito se puso a llorar, ¿no? O la mamá de los conejitos, la mamá les da sus azotes a los conejitos, ¿no? O el gato echó la uña, estropeó el quesito y la pastora enfadada, larito, dio muerte a su gatito, que estropeó el quesito. Entonces es como ciertos mensajes, pues como muy habituales seguramente de cierta época y que hasta cierta época se han seguido o se siguen en algunos lugares cantando, ¿no? Y bueno, pues de pisar al ratón y sacarle las tripas y se lo comió, hasta ya matar a la tía, darle palos, o matar gallinas, o Juan Pirulero mató a su mujer con 20 cuchillos y un alfiler. Y por supuesto, pues nos reímos y nos gusta y es muy divertido porque las hemos oído, las hemos cantado, pero luego cuando las leemos así como un poco más de edad, ¿no? Es como ver qué está cantando la infancia, ¿no? Básicamente son canciones de México y España, o intercambiables, porque muchas con pequeñas variaciones de algunas cuestiones como topónimos o alguna palabra diferente son parecidas, ¿no? Y hay una canción que la he estado buscando y no la he encontrado en internet porque quería traerlas, ¿no? Que es La Semana, que es una canción infantil, donde el trocito que traigo, como pueden leer, el domingo la conocí, el lunes le mandé un recado, el martes la mandé pedir, el miércoles nos casamos, el jueves nos disgustamos, el viernes le di de palos, el sábado se murió y el domingo la enterramos. O sea, la semana completa. Entonces, cuando esto lo oímos en un corrido o la oímos en una ranchera, pues bueno, pues es parte de la canción, ¿no? De como, ¿cómo se llama? Bueno, varias canciones de este tipo, de canción de adultos, pero esto es una canción que cantan los niños. Entonces, no, es como
como trasladar ciertas canciones a las mentes infantiles, ¿no? Normalmente en este tipo de canciones pues es la violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Y bueno, varias canciones que implican el castigo corporal, el castigo físico, y pues al cantarlas lo estamos naturalizando y justificando. Repito, seguramente bueno, no seguramente, son canciones de otra época, pero que hasta hace poquito se cantaban o se cantan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de si lo sabe mi papá, la paliza que me da, ¿no? O el tío qué palos me daba, ¿no? En este caso también qué paliza me darían, o qué palos me dio. Bueno, he repetido una, perdón. No, lo he pasado muy rápido, no me he dado cuenta. Pero bueno, todas son la reproducción verbal, porque es una canción del maltrato que en la sociedad seguramente realmente se daba en plan físico, ¿no? Y ya para ir acabando, si algo de esta presentación me gustaría que nos quedara es la concientización, o sobre todo la sensibilización de muchas canciones que en la actualidad se cantan. Pueden ser canciones de rock, de adultos, ¿no? Pueden ser canciones pues hay por ejemplo una canción de Shakira que dice viejas, no, sordomuda, ¿cómo es? Así como que es lo peor como mujer. ¡Ay, se me olvidó! Algo así como vieja sordomuda, tonta. Bueno, pero es una canción de Shakira de hace pocos años, ¿no? Entonces, tanto en la canción de adultos como en la canción infantil, que creo que ya no se está dando tanto, pues es que estamos cantando, ¿no? Y pues muchas canciones de jóvenes actuales en los nuevos ritmos también es como que estamos cantando, ¿no? Una pensaría que eso se quedó pues en otras épocas y que son de otras épocas que se reproducen en la actualidad, pero sin embargo hay canciones nuevas que también son de ese estilo, ¿no? Entonces, ya trasladado pues a los niños y las niñas, pues, no quiere decir prohibirle que cante una canción que a lo mejor no me gusta por su mensaje, pero sí darnos cuenta qué es lo que estamos potenciando, ¿no? Entonces, las canciones en general y las infantiles en particular son fuentes de socialización, ya sea para reproducir los programas, las creencias, las cosmovisiones, los universos simbólicos, los imaginarios sociales de cierta sociedad y cultura en cierto tiempo y espacio temporal, o ya sea para cambiarlos, como es la canción que les puse de las emociones anteriormente, ¿no? Donde ya hay como una sensibilización y bueno, pues con esa canción conscientemente se intenta que niños y niñas más o menos intenten comprender a su nivel lo que les pasa a nivel de sensaciones físicas, emociones y sentimientos, tanto en su cuerpo como en su mente y en su psique, ¿no? Entonces, pueden ser para reproducir viejas creencias o para introducir algunas nuevas, como en el ejemplo que les he dado, ¿no? Entonces, reproducen las narrativas en la cultura y en la sociedad o cambiarlas en su caso. Son creaciones, todos son creaciones humanas. Nada son cosas de extraterrestres, sino son cosas reales de la vida, ¿no? Con intenciones conscientes o inconscientes, porque obviamente seguramente la canción de cuna nadie lo ha pensado, voy a asustar al niño para que no se duerma cuando lo que quiero es que se duerma, ¿verdad? Pero así nos ha llegado. También nadie ha pensado, voy a justificar el maltrato y que los niños sepan que les voy a castigar o a golpear porque es lo normal, sino es de alguna manera, todas las canciones, como muchas narrativas sociales, no solo las canciones, lo que hacen es una producción y reproducción de la sociedad, ¿no? Un reflejo de la sociedad, pero a su vez la están produciendo y la están reproduciendo, ¿no? Entonces, si eso se canta es porque eso existe en la sociedad, pero también al cantarlo se está reproduciendo, no lo estamos cambiando, ¿no? Entonces, nos sirven como reflejo, como fotografía de la sociedad, pero lo estamos reiterando, y si no nos gusta, pues mejor los cambiamos, ¿no?
Entonces dibujan el panorama de la vida y en concreto discursos y emociones, y sobre todo porque los primeros años de nuestra vida nos marcan. Por eso muchas veces cuando vamos al psicólogo, pues es como, bueno, ¿esto de dónde viene? Pues de la infancia, bla, 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 ¿no? Entonces de alguna manera es importante ese periodo porque nos marca para siempre, ¿no? Bien, no hay como muchos estudios sobre la repercusión de las canciones en la infancia, pero qué duda cabe que nos han influenciado. Entonces, yo, por ejemplo, con mis alumnos y alumnas pongo siempre un ejercicio en clase que es que piensen y compartan, si quieren, en su primer recuerdo político. Las ideas políticas tienen que ver también con la etapa de la adolescencia o a partir de los 9 o 10 años. Entonces puede ser una imagen, puede ser una... No tanto sale la canción en ese caso, ¿no? Pero puede ser algo que vieron por la tele, una marcha en la calle, una imagen, una palabra, una discusión en casa, y eso es algo que les va a marcar y que, como dice la psicología, en este caso va a tener una repercusión en sus ideas políticas ya de adulto. Por supuesto lo van a cambiar, todos los días podemos cambiar de manera de pensar si queremos. No obstante, pues eso te ha quedado hasta que tú decidas cambiarlo, ¿no? Entonces no hay tantos estudios que tanto repercuten, pero obviamente es obvio que de alguna manera sí repercuten en la socialización para la vida en general, ¿no? Dicen que en la vida los genes son importantes, las circunstancias también. Actualmente hay toda una nueva corriente donde nos dicen no solo los genes, no solo heredamos el color de cabello, de ojo de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, sino hablan de la epigenética. Heredamos gestos, heredamos emociones, o sea, muchas más cosas que lo puro físico que habíamos pensado toda la vida, ¿no? Entonces, pues, ahí también nos llegan las canciones, ¿no? Entonces, la genética es importante también, y de hecho, pues estas canciones nos llegan de los abuelos, bisabuelos, etc., la canción popular, ¿no? Entonces, de alguna manera nos van a marcar las canciones, y así también nosotros hacemos con niños y niñas. Siempre se dice cuando se habla de la canción que nos acompaña y la canción y la música desde la cuna a la sepultura. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de música nos acompaña? En la cuna a lo mejor no podemos hacer nada, pero sí dejar escrito la que nos acompaña en la sepultura. No sea que nos canten algo que no nos guste tanto, ¿no? Bien, tampoco hay así como estudios sobre los mensajes en la canción infantil y, por supuesto, sus repercusiones, ¿no? Seguramente, o sea, yo les he traído algunos casos porque me interesaba ver la violencia, el maltrato y todo esto o el susto en la canción infantil. Seguramente hay más, la mayoría de las letras son suaves, bonitas, tranquilizadoras y reenergetizantes. No obstante, estas otras también existen, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo me quedaba pensando cuando hice este trabajo, cuando por ejemplo hablamos de canción de amor, la mayoría o buena parte de las letras de canción de amor son canción de desamor. Entonces, cuando yo pensaba en la canción infantil, tradicional y popular, que es este caso, es como la mayoría de la canción infantil, pues parece canción de adultos, de hecho, ¿no? Porque a un niño no creo que le guste cantar, que le guste que le peguen. Pero claro, en ese momento pues uno no está pensando más que cantando, ¿no? Bien, entonces seguramente muchas letras, y la mayoría son en otro sentido, como más amorosos, más dulces, etcétera, pero estas, que es lo que me interesa subrayar, también existen, ¿no? Entonces, lo que sí hay que ver que hay ciertos discursos donde transitan emociones latentes o patentes, conscientes o inconscientes, que son amenazadoras, intranquilizantes, imperativas desde los mandatos sociales, desde el poder dominante del sistema social y político. Como les decía, no traje esas letras, pero pues las canciones de los reyes, las canciones del ejército, ¿no? Entonces, como ya desde niños, en la canción popular y tradicional, nos cantan ya como lo que nos preparan para lo que vamos a vivir como
personas adultas, como que lo más normal es irse a la guerra o tener un rey en el gobierno, ¿no? Y las instituciones como la familia y la escuela lo vamos reproduciendo en esta manera como autoritaria de una visión del mundo autoritaria y una visión del mundo pues también un poco desesperanzada. Es como cuando vemos una película y decimos, bueno, y no sé si han visto la película del infierno. Es una película, aparte de que a veces cierras los ojos en alguna escena, acaba como empieza. Lo terrible, porque yo pensaba, a primera vista, si la ves la primera vez, pues lo que te impacta es la violencia y qué terrible, ¿no? Que ciertas partes del país estén así. Pero si la ves ya la segunda vez, donde ya no te apartas de ver escenas y ya como que ya sabes lo que va a venir y no te asustas tanto, acaba con... Es una película cíclica, totalmente un mensaje desesperanzador, y es: no hay solución, no se puede hacer nada. Con lo cual el mensaje es, bueno, pues me quedo en mi casa o me voy a la playa, ¿no? Porque es... o sea, es como... O sea, no va a cambiar el país, no va a cambiar la situación. Entonces ya se ha muerto el personaje, el padre del chico, y se ha muerto el tío del chico, del niño, pero el niño va a reproducir su misma historia porque cuando se hace mayor va a reproducir, ¿no? Entonces es un mensaje muy desesperanzador. Creo que en algunas canciones infantiles, sí, claro, de niños no lo podemos pensar, pero si leemos el mensaje ya de adultos es como muy desesperanzador, es como así es la vida, así es el mundo, ¿no? Entonces, a veces hay mensajes como desesperanzadores. Por supuesto, cuanto a estas letras, que son las que han marcado durante generaciones, porque además ha ido reproduciendo de generación en generación, de alguna manera sería bueno reflexionar al respecto y pensar si deseamos, no que se prohíba, porque eso también es como muy radical, pero sí si deseamos que determinadas letras queremos que se sigan reproduciendo en la época actual, aquellas personas que podemos decidir hacerlo o no hacerlo, ¿no? No es que sea malo ni bueno, simplemente es tener la sensibilidad de qué es lo que estamos cantando, y lo mismo lo podemos decir de la canción de adultos y de todos los ritmos actuales, ¿no? Pero en este caso, en la canción infantil, lo que estamos cantando, si queremos seguirlo cantando, ¿no? Más a nivel personal que como una ley que nos lo prohíban y no nos queden sin infancia, como decían los de Uruguay. Bueno, esto ya es la Orquestas Sinfónicas en Oaxaca. Y ya, pues les recomiendo este libro, está en internet y es un estudio completo. Es un estudio, bueno, no completo, pero es de ciertas tendencias que en la canción popular y tradicional de México y España hemos encontrado que se pueden dar y que básicamente algunas de las partes las he resumido aquí en esta charla, ¿no? Entonces, si quieren, conversamos de lo triste. Entonces, sí acabar con un mensaje de, quizás no es la mayoría las letras que hemos presentado, quizás no es lo que impera en la actualidad, aunque en otras épocas sí fue lo más importante, pero sí ser conscientes de lo que hablamos, lo que decimos, lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que reproducimos, y de todo eso lo que podemos cambiar. Entonces, con ese mensaje de algo de esperanza, quisiera acabar y ya charlamos. Muchas gracias.